Ya. Vamos a continuar. Bueno, estamos en la semana 3 de la materia de investigación investigación operativa. El tema que vamos a abarcar para esta ocasión corresponde a la segunda unidad. Ya vamos a empezar a aprender a manejar los problemas de programación lineal. Vamos a ver en qué consiste esto de los problemas de programación lineal. Vamos a aprender ya a bosquejar problemas. Ya nos vamos poco a poco incorporando la parte más cuantitativa de la práctica. El objetivo de esta unidad, aplicar los diversos métodos de la técnica de programación lineal como modelo para optimizar recursos escasos y sirva de instrumentos en la toma de decisiones administrativas. Les vamos ya a aprender a prácticamente a convertir una ecuación, un caso, en una ecuación y posteriormente resolverla para encontrar un resultado. Empezando los compañeros. Tema, lo que vamos a aprender hoy día, lo que vamos a abarcar hoy día son las bases de la programación lineal, los requerimientos de un problema de programación lineal, formulación de problemas de programación lineal, y vamos también a dejar planteado un ejercicio de programación lineal ya para la próxima semana, empezar a ver lo que es la parte práctica de la programación lineal. Entonces continuamos, el texto guía son todos los libros que hemos que se ha compartido. Entonces, comenzamos con la introducción de lo que es la programación lineal. Señorita Maite, ayúdeme con la lectura. Señorita Arelis, perdón, Arelis Carrillo, ayúdeme con la lectura. Sí, está bien, Maite. Maite. Sí, Maite. Ya, a ver, señorita Maite. Ya. Bases de la programación lineal. Introducción. Las decisiones administrativas implican tratar de hacer un uso más eficaz de los recursos de una organización. Los recursos incluyen maquinaria, mano de obra, dinero, tiempo, espacio de almacenamiento y materia prima. Listo, entonces aquí ya es prácticamente la programación lineal, no es nada más que el esquema que da origen a lo que se llama investigación de operaciones, ¿no? En la parte administrativa es el enfoque de cómo nosotros vamos a optimizar los recursos. Vamos a ver cómo esto se aplica en una organización, es decir, en el caso que nosotros tengamos una cantidad específica de bienes, cómo vamos a utilizar para trabajarlos en el caso de que tengamos una maquinaria, por ejemplo, y la maquinaria puede hacer varias cosas, pero no todas al mismo tiempo. Entonces, nosotros tendremos que decidir, bueno, ¿cuánto tiempo del uso de la maquinaria podremos utilizar para una u otra actividad? La mano de obra, sabemos que la mano de obra tiene una cantidad limitada de trabajo, entonces, ¿cómo vamos a asignar el recurso con la mano de obra? El dinero, qué cosas nomás podemos adquirir, el tiempo, si disponemos de tiempo para trabajar determinada cantidad de productos, entonces cómo distribuimos el tiempo para obtener la mayor cantidad de productos que nos den la mayor cantidad de ganancia deseada. Espacio de almacenamiento, de repente tenemos una cantidad de espacio en la cual queremos aprovecharlo al máximo, lo mismo con materia prima. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a aprender a resolver con un bosquejo de programación lineal. Los recursos, recuerden, se utilizan para elaborar productos o servicios. A ver, ayúdeme. Nancy, ayúdeme con la lectura, por favor. Nancy Avesillas. Ya, la programación lineal permite elegir el nivel de ciertas actividades que compiten por recursos escasos, necesarios para realizar la producción. La variedad de situaciones a las que se puede aplicar la programación lineal es amplia,
ya que abarca desde la asignación de instalaciones de producción a los productos hasta la asignación de los recursos nacionales a las necesidades de un país. Abarca desde la selección de una cartera de inversiones hasta la selección de los patrones de envío. Entonces aquí nosotros estamos observando de qué nomás es lo que puede incorporar lo que es la programación lineal. Menciona que va desde actividades que compiten por el mismo recurso hasta los recursos que se administran en la nación. O sea, es prácticamente todo lo que tiene que ver con administración de recursos. O sea, nosotros los recursos, recuérdense que todo tipo de recursos por ser un stock limitado, no hay recursos que sean infinitos, entonces nosotros vamos a aprender a cómo planificar esos recursos en función de la técnica matemática. Desde la planeación, también tenemos que va la planeación agrícola hasta el diseño de radiación. O sea, esto involucra para todos tipos de escenarios. A ver, Lisbeth, ayúdenos con la lectura, por favor. Patrones donde se vuelve necesario asignar recursos a las actividades mediante la elección de cuántos niveles para cada ítem. Patrones donde se vuelve necesario asignar recursos a las actividades mediante la elección de cuántos niveles para cada ítem. La propiedad básica que tienen todos los elementos consiste en llevar a maximizar o minimizar alguna cantidad. Listo, gracias. Entonces, miren, aquí está repetido el párrafo, un error mío. Entonces, acá vemos en este párrafo que habla básicamente que lleva a maximizar o minimizar alguna cantidad. Entonces, nosotros cuando tenemos una cantidad de recursos que vamos a distribuirla en una determinada cantidad de equipos o que vamos a distribuirlo en una determinada cantidad de tiempo, queremos ver cuánto es lo máximo que vamos a utilizar a un menor costo. Entonces, vamos a encontrarnos a problemas ya sea de maximización o problemas de minimización. ¿De qué? De acuerdo a lo que nosotros estemos analizando. No podemos decidir analizar el tiempo, queremos de repente reducir la cantidad del tiempo, o sea, utilizar la menor cantidad de tiempo posible, o queremos de repente los productos, elaborar una cantidad de productos en el menor tiempo posible, o podríamos reducir los costos, trabajar de la manera más eficiente al menor costo posible, en fin. Entonces ahí nosotros podríamos tener una cantidad de combinaciones tal. Otro ejemplo que se me ocurre es que si nosotros tenemos, por ejemplo, un camión y tenemos que hacer entrega de pedidos entre diferentes provincias, es con qué ruta y qué frecuencia será la más conveniente para transportar los productos. De repente hay unas rutas que son más costosas que otras, pero de repente en la zona más costosa es donde más se vende. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿cómo hacemos allí? ¿Cómo seleccionamos los medios de transporte para que sean lo más eficiente posible y nos provea de mejores ganancias? Entonces, cada uno de estos casos vamos a ir estudiando con lo que es la programación lineal. Entonces vamos a ver ahorita un pequeño concepto de lo que es programación. A ver. Carla, ayúdenos con la lectura. Carla Andreina. Carla Tafur. ¿Nos puede ayudar con la lectura? Ya. Programación lineal, programación matemática, técnica de modelado matemático diseñada para ayudar en la planeación y toma de decisiones respecto a la asignación de recursos. Utiliza un modelo matemático para describir el problema. El adjetivo lineal significa que todas las funciones matemáticas del modelo deben ser funciones lineales. Programación lineal igual a planeación de actividad. Ya, entonces, bueno, gracias, señorita Tafur. Entonces, miren, la programación lineal, ya hablando de una definición de qué es la programación lineal, es una técnica. ¿Por qué es una técnica? Porque establece un procedimiento matemático específico. O sea,
No es que uno aplica la matemática de diferentes maneras, no. Aquí se utiliza una técnica específica, un modelado matemático, que en su diseño nos va a ayudar con la planeación y su resultado nos va a dar la mejor asignación o la asignación matemática más eficiente para la toma de decisiones. Esto sin lugar a dudas toma un modelo matemático, ¿no? Como les mencionaba. El adjetivo lineal, ¿por qué se llama programación lineal? Es porque nosotros vamos a transformar todos los problemas que se nos expresen en ecuaciones de tipo lineal. No nos vamos a complicar con casos muy complejos, simplemente vamos a hacer funciones matemáticas expresadas en sistemas de ecuaciones que posteriormente se resuelven por medio de iteraciones básicas, que no es mayor concepto, no es mayor complejidad. Entonces, a partir de esto, nosotros tenemos, cuando hablemos de programación lineal, nos vamos a referir o vamos a recordar de que la programación lineal hace referencia a lo que es planear o la planeación de una actividad. Entonces, programación lineal es sinónimo de planeación de actividad, ¿sí? Y recuerde que es una técnica de modelado matemático para ayudar a la planeación y la toma de decisiones respecto a la asignación de un determinado recurso, ¿sí? ¿Hasta allí alguna pregunta? Con estas pequeñas definiciones que tenemos de lo que es la programación lineal. No hay preguntas. Miren, ya hemos entrado. No, profesor. Listo, gracias. Miren que ya estamos entrando a materia más específica. Inicialmente habíamos abordado de qué era la investigación de operaciones como tal. ¿Cuál era la definición de investigación de operaciones? Ahora estamos viendo qué es la programación lineal como una parte de la investigación de operaciones. Esto nos va a permitir obtener el mejor resultado posible, que nos permita alcanzar la meta que nos estamos planteando, verificando que se cumplan un poco de situaciones que se van a llamar restricciones, o que nos va a proveer cuáles serán las alternativas factibles. Entonces vamos a ver unos cuantos vamos a ver estos ejemplos. Primero los vamos a comentar y ya después vamos a empezar a analizarlos. Vamos a ver, Stalin, ayúdanos con el primer ejemplo, el de minimizar costos. Stalin Proaño. Un fabricante desea elaborar un programa de producción y una política de inventarios que satisfagan la demanda de las ventas en periodo futuro. Idealmente, el programa y la política le permita a la compañía satisfacer la demanda y al mismo tiempo minimizar el costo total de la producción e inventario. Gracias, listo. Si aquí analizamos el caso, vamos a poder darnos cuenta de que un fabricante cualquiera tiene un programa de producción, es decir, tiene una planificación de qué o cuáles son los componentes que necesita para producir. Además de eso, posee una política de inventarios. De repente puede manejar con la política de inventarios Just-in-Time, o sea, cero inventarios. No sé si ustedes ya habrán en algún momento estudiado qué es la política de justo a tiempo, ¿no? Significa de que nosotros recibimos la mercancía de parte de los proveedores en el momento exacto que la vamos a utilizar. O puede ser que tengamos productos que están basados en un periodo de caducidad y tenemos un pool de inventarios y vamos determinando con qué frecuencia vamos utilizando. Es decir, por ejemplo, decidimos de que los productos que llegan último son los últimos en salir. Ahí tenemos, por ejemplo, un sistema de inventario de administración FIFO o un LIFO, entonces, bueno, de lo que ustedes aprendieron en contabilidad con respecto a los manejos del inventario. ¿Con qué fin? De tener los recursos necesarios para cubrir el volumen de ventas que tenemos que satisfacer, ¿no? Nosotros como proveedores vamos a producir cierta cantidad de bienes que nos están solicitando.
no tanto ahora como en un periodo futuro de lo que tenemos que planificar. Entonces nosotros tenemos que, como en la parte productiva, diseñar o hacer un pedido o los pedidos necesarios para que la producción fluya de manera continua. Entonces ahí uno viene la pregunta, ¿y cómo hago para producir? ¿Cuánto pido? ¿Qué es lo que puedo producir? ¿De qué manera lo puedo producir? ¿En qué cantidades? ¿Cómo asigno? Entonces, porque yo puedo empezar a producir de cualquier orden y voy a tener resultados diferentes. De repente, compro un pliego por ejemplo, si estoy produciendo, qué sé yo, algún tipo de vitrinas, y yo necesito solamente que la tercera parte de un pliego de vidrio, o de una lámina de vidrio completa, y yo decido comprar una lámina, o de repente me resulta mejor producir en un modelo combinado para utilizar, no se me produzca demasiado desperdicio. Entonces, todas esas situaciones se analizan con el fin de minimizar los costos. Recuerden que las mermas o los desperdicios, eso se ve reflejado como un costo, porque en los desperdicios, eso se desecha, ¿no? Los desperdicios no se los reutiliza o no se los utiliza, simplemente ya son cuestiones que no se saben qué hacer y se los desecha. Entonces, una de las cosas que uno busca es reducir los costos, reducir ese nivel de desperdicio. Ahí tenemos un ejemplo. Vamos a ver con este otro ejemplo relacionado con lo que es maximizar rendimiento sobre la inversión. A ver, señorita Tatiana, ¿nos puede ayudar con la lectura, por favor? Señorita Tatiana Gómez. Ok, profesor. Ejemplo 1. Ejemplo 2. Maximizar el rendimiento sobre inversión. Un analista financiero debe seleccionar una cartera de inversiones a partir de las diversas alternativas de inversión en bonos y acciones. Al analista le gustaría establecer la cartera que maximice el rendimiento sobre la inversión. Listo, miren, aquí encontramos una segunda variedad de ejemplos, un segundo componente de casos que se pueden dar. Ustedes poseen liquidez en exceso y dicen, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con esta liquidez? Bueno, se me ocurre meterla al banco. Entonces, si yo la meto al banco, voy a ganar una tasa de interés del 1%. Es nada. No, pues, por ahí les dicen, pero puedes tú de repente irte al mercado bursátil, y en el mercado bursátil tú seleccionas bonos, por ejemplo, los bonos te van a pagar, qué sé yo, un 6%. Te puedes ir, no, ándate por acciones, las acciones te van a pagar desde el 7 hasta el 9%, 11%. Entonces, vamos a tener un tipo de combinaciones tal, y uno se queda, ¿y cómo hago la selección de cartera? ¿Será que me voy todas en la más cara? Uno diría, bueno, es la forma más práctica de ganar, pero recuerden que cuando uno invierte en algún tipo de documento que da mayor rentabilidad, por lo general está acompañado a un mayor nivel de riesgo. Entonces, si estás dispuesto a asumir una pérdida y arriesgar toda tu inversión en un solo producto, bueno, eso es respetable, pero por lo general uno busca una combinación tal que le permita obtener la mayor ganancia posible con el menor riesgo deseado. Entonces, ahí es donde también interviene el análisis de lo que es maximización, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplo que habla acerca de la maximización sobre la inversión. Vamos a ver otro ejemplo. Señorita Aragundi, ¿nos puede ayudar con la lectura, por favor? Sí. El ejemplo 1. Ayúdenos con la lectura. A ver. Ya, profesor. Ya, listo, dale. Maximizar la eficiencia sobre la publicidad. Un gerente de mercadotecnia desea determinar la mejor forma de asignar un presupuesto de publicidad fijo entre diferentes medios publicitarios, tales como radio, televisión, periódicos y revistas. Al gerente le gustaría determinar la combinación de medios que maximiza la eficacia de la publicidad. Sigo.
una compañía tiene almacenes en diversos lugares de Estados Unidos, considerando las demandas específicas de un conjunto de clientes para sus productos. La compañía quería determinar qué almacén debe enviar qué cantidad de productos a qué clientes, de manera que se minimicen los costos totales de transporte. Listo, gracias. ¿No? Ya leyó usted los 2 ejercicios, no importa. Entonces, miren, el primer ejemplo dice maximizar la eficiencia sobre publicidad. Ustedes saben de que si tienen un producto, mientras más conozcan a su producto, más posibilidades tienen de que éste sea adquirido. En cambio, un producto que no se conoce en mucha manera, lo más probable es que demore mucho en ser adquirido. Entonces, eso ustedes lo saben. Me imagino que deben haber escuchado un refrán que dice, mercadería que no se expone no se vende. Entonces, está ligado mucho a lo que es los análisis de publicidad. Ustedes ya creo que vieron la materia de marketing, ¿no? ¿Ya vieron la materia de marketing en su pensum? ¿Ven esa materia? Estamos viendo fundamentos del marketing. Ah, ya, entonces en fundamentos del marketing ustedes ya deben haber estudiado acerca del uso y del manejo de publicidad, o todavía no han visto ese tema. Estamos en eso. Bueno, entonces si no han visto, no importa. Ustedes de ley deben de saber de que por sentido común, mientras más se conozca un determinado producto, mejores van a ser las posibilidades de que esto se comercie. Entonces, toda empresa, toda actividad comercial va a buscar promocionar de alguna manera sus productos. Por ejemplo, alguien que se dedica a vender hamburguesas en una carretilla, lo más probable es que ponga un foco, de repente pone un poco de música y se pone un letrero sobre la carretilla indicando que venden hamburguesas. Si es que venden hamburguesas. Eso es una manera de hacer publicidad, ¿no? Dando a conocer de que ahí venden hamburguesas. La tienda del barrio, por ejemplo, ellos abren el local y de repente por ahí ponen algún cartel que dice, por ejemplo, se vende alimentos, se vende jugo, se vende cola, algún tipo de letrero que promocione lo que se están vendiendo, ¿no? Eso son economías muy chiquitas. Ya si estamos hablando de las empresas, ustedes encienden el televisor, ven un determinado programa y van a ver que después de determinado programa viene el chorrocotón de comerciales que te ofrecen ropa, zapatos, detergentes, de todas las clases de productos que se les pueda imaginar, aparece la publicidad. Si ustedes prenden la radio, escuchan alguna emisora para escuchar música, sintonizan una emisora X, entonces van a escuchar su música, pero por ahí le mandan una cuña publicitaria. Y uno dice, tanta publicidad, es que obviamente eso es lo que hace que se genere la prensa. Ustedes van al Facebook, en el Facebook también encuentran, ustedes están revisando alguna imagen, están compartiendo algún video, alguna fotografía, y por ahí le mandan un spam de publicidad. Y que les bombardean de publicidad, creo que cada medio minuto les aparece una publicidad nueva. En las redes sociales, lo mismo, si ustedes leen una revista, van a la revista y lo más seguro que a los costados de la revista les indique que ustedes pueden acceder a cierto tipo de productos. Entonces, tenemos que la publicidad para las empresas es una actividad sumamente seria, ¿no? Eso es parte del presupuesto, ver cómo promocionar el producto que se tiene. Ahora, la pregunta es, ¿cómo distribuimos los medios publicitarios? ¿En qué manera nosotros haríamos para llegar a la mayor cantidad de mercado posible? Y si hacemos esto, ¿cómo vamos a resolver para que nuestras publicidades no solamente que lleguen al mercado posible, sino que también sea del menor costo? Porque ustedes saben que la publicidad tiene un costo, ¿no? Transmitir una cuña publicitaria en ciertos horarios es más costoso que en otros. Y además, pueden ver ustedes que si se van a un canal, tiene más costo la publicidad que en otro canal. O si ustedes se van de repente a un diario, dependiendo el tipo del diario, ustedes van a tener que los costos van a variar, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se van al diario El Universo, se van al diario El Telégrafo, el diario El Comercio, el diario El Extra, ustedes van a ver que hay costos muy
diferentes para hacer la publicación y dependiendo del número de páginas del que vaya, ¿no? Siempre la primera página es donde más cuesta una publicidad, en cambio las páginas más rebuscadas o las esquinas tienen otros costos, ¿no? Entonces uno, en función del presupuesto, dice, bueno, ¿cómo voy a asignar mis medios publicitarios? De repente, yo tengo que asignar un nivel de publicidad dirigido para las amas de casa. Entonces, las amas de casa, ¿a qué hora más ven las publicidades las amas de casa? A ver, ¿quién me puede dar una idea? A ver, una señorita. A ver, señorita Eva Molina, ¿usted qué cree? ¿A qué hora será que las amas de casa ven más televisión? Ven más televisión. ¿Qué nos puede decir usted? No sé, tipo de las 10 de la mañana hasta las 12, ¿se puede decir? Principalmente en la mañana, ¿no? Sí. La hora que se dedican a preparar los alimentos, que se dedican a arreglar la casa. A esas horas son donde más naturalmente prenden los televisores, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a producir un bien, por ejemplo, comida, un tipo de aceite que es para la cocina, entonces, ¿cuál sería el horario que más utilizaríamos para generar nuestra publicidad, si lo vamos a hacer por medio televisivo? A la hora del almuerzo. O al horario de que se hacen las comidas también. Sería mañana, tarde, noche. Entre las 10 y 11 de la mañana. Entonces, y de hecho ustedes pueden darse cuenta, si en la mañana, los programas que están destinados para las amas de casa son en la mañana, que tienen, o sea, amas de casa, que no sé cómo, son un montón de programas que hay en la mañana. Entonces, ¿por qué? Porque ya se ha verificado que en ese horario son donde principalmente las amas de casa se dedican mientras hacen sus actividades, se dedican a prender el televisor. De ahí, por ejemplo, tenemos el espacio de noticias, por lo generalmente dicen a las 7, porque es la hora donde normalmente la mayoría de las personas se dispone a ver, ¿no? Entonces, tienen, en función de eso, y también va a definirse cómo una empresa optaría por establecer sus medios publicitarios, ¿no? Entonces, eso daría lugar a un problema de maximizar la eficiencia sobre la publicidad. O si es que queremos ver las horas de publicidad que vamos a hacer en un determinado medio u otro. O si de repente nos vamos a enmarcar al costo, reducir el costo de publicidad. O optimizar el costo de publicidad. Tenemos que nuestros costos de publicidad pueden llegar a $100,000 en el año. Entonces quiere decir, si los dividimos para 10 meses, estamos hablando de 10,000, o si lo dividimos para 12, estamos hablando de cerca de unos $8,000 mensuales en publicidad. Estos 8,000, ¿en qué será más rentable hacerlo? ¿En televisión, en radio, en internet? ¿En qué será más conveniente invertir estos recursos publicitarios? Entonces, eso se lo hace a través de un modelo de maximización. Y ya vamos a ir a empezar a practicar algunos casos de eso. El siguiente ejemplo, que también lo leyó la compañera, habla sobre maximizar los costos totales de la compañía. Es decir, esta compañía posee recursos como espacio para almacenar productos, los productos como tal. Entonces, y la pregunta es, ¿cómo sería para esta compañía utilizar los recursos que tiene? El almacenamiento, ¿qué sería más importante? ¿Tener un buen espacio disponible para almacenar productos? ¿Será acaso de repente tener poco stock, pero producirlos más constantemente y transportarlos desde un lugar a otro? ¿O cómo será? Entonces, recuerden que el almacenamiento tiene un costo. O sea, si ustedes tienen un lugar donde están poniendo productos, eso tiene un costo implícito. El transporte también tiene un costo. El mantener un stock de producción que está en proceso también tiene un costo. El costo de transformar la mercancía también tiene un costo. Entonces, todos estos productos tienen costos. Y lo que se busca es maximizar el uso de los costos para tener un mejor rendimiento, ¿sí? Entonces, ahí tenemos otro ejemplo. En conclusión, vamos a tener que estos son los escenarios que se narran para cada uno de estos ejemplos. A ver, señorita Diana Rivas, ayúdenos con la lectura, por favor.
El objetivo en todos los casos constituye maximizar o minimizar alguna cantidad. Una propiedad de los problemas de programación lineal es que existen limitaciones o restricciones que obstruyen la medida en que puede tratarse de alcanzar el objetivo planteado. Sí, sí. En el ejemplo 1, la restricción es que el fabricante está limitado por las restricciones que satisfagan la demanda de sus productos y la capacidad de producción. Listo, entonces miren, aquí esto es prácticamente una abreviación de lo que hemos estado conversando. ¿Qué es lo que busca la programación lineal? Maximizar o minimizar alguna cantidad. Sí, básicamente eso es lo que vamos a hacer. Se plantea una función objetivo. Entonces en la función objetivo nosotros vamos a delimitar qué es lo que queremos hacer. ¿Vamos a maximizar o vamos a minimizar? Entonces vamos a maximizar ¿qué cosa? El tiempo, el dinero, el espacio, los recursos, la mano de obra. ¿Qué vamos a maximizar? ¿O qué vamos a minimizar? El tiempo, el espacio, la mano de obra, los recursos. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, y para todos estos escenarios, nosotros vamos a tener restricciones. Por ejemplo, si nosotros queremos producir un tipo en específico, un bien en específico, nos vamos a hacer la pregunta, bueno, ¿cuánto vamos a producir ese bien? Y para eso, ¿qué tipo de productos vamos a necesitar? Y si tenemos, por ejemplo, 3 tipos de productos diferentes, para cada tipo de producto que nosotros tengamos, ¿cuál será mejor producirlo? ¿El producto A, el producto B o el producto C? Acuérdense que no todos los productos, al momento de elaborarlos, van a tener el mismo desempeño o van a tener el mismo costo. Algunos demandarán más tiempo, otros demandarán más dinero, otros serán un mix. Entonces, la pregunta es, ¿qué decido producir? Por ejemplo, tenemos el caso de un Unilever. Unilever, ¿cuántos productos elabora? Unilever elabora detergentes, elabora jabones, champú, elabora como lo que son helados, golosinas. Tiene una enorme variedad de elementos que produce. Y la pregunta para Unilever es, ¿cuánto produzco de cada cosa? ¿Cuánto voy a disponer para producir de jabón? ¿Cuánto voy a disponer para producir de dulces? Por ejemplo, no sé si ustedes han leído de repente en las etiquetas de los dulces, dice, elaborada en una máquina que produce maní, elaborada en una máquina que produce chocolate, elaborada en una máquina que produce almendras. Entonces, ustedes ven que en una misma máquina se producen determinada cantidad de productos. Entonces, determinar cuánto tiempo se hace para producir de un producto con respecto a otro, porque la máquina no puede hacer todas las cosas al mismo tiempo, es lo que se hace por medio de un problema de programación lineal. Veíamos en el primer ejemplo que un fabricante está limitado por la demanda de los productos que hace, ¿no? Entonces, su producción va a depender o va a estar en función de la demanda. Entonces, esto es obviamente lo que va a establecer o a limitar su capacidad productiva. Tenemos en el problema de la cartera financiera, su situación, su ganancia, va a estar limitada o restringida a los fondos que posee para invertir. Él podrá de repente desear comprar de todos los tipos de acciones, pero hay que ver si le alcanza la plata, pues hasta cuánto le alcanza. Ustedes cuando van a comprar acciones o bonos, las acciones, por ejemplo, te las venden es por volumen. Te dicen, tenemos un paquete de 100 acciones por un valor de $10 cada uno. Entonces, tú no es que vas y compras una acción de $10. Dice, no, el paquete de 10 acciones tiene tanto costo. Entonces, lo mismo el paquete de bonos. Entonces, uno puede decidir comprar un paquete u otro o una combinación de ellos. Y la pregunta es, ¿cómo hago esa asignación para obtener mi mejor rendimiento posible? Vamos con el siguiente párrafo. A ver, ayúdame con la lectura. Saray. Señorita Saray. O Anay. Ya. El gerente de mercadotecnia a la elección de medios publicitarios está regido por un presupuesto de publicidad o la disponibilidad de los espacios en los medios.
El problema de transporte, el programa de remesas de costos mínimos se rige a la disponibilidad de los productos en cada almacén. Las restricciones son otras características generales de los problemas de programación lineal. Listo. Entonces, aquí ya vamos entrando más en materia, ¿no? Ya estábamos conversando acerca del caso del gerente de mercadotecnia. Sabemos que este gerente debe de decidir cómo utilizar los medios publicitarios para que su presupuesto le sea lo más abultado posible. En el siguiente ejercicio teníamos un problema de logística, de transporte. ¿Cómo hacemos la distribución de los costos para que sea el menor costo posible de transporte y se pueda abastecer la mayor cantidad de bienes hacia los distintos almacenes que se poseen? Todas estas condiciones se conocen como restricciones. Y la restricción no es nada más que una característica general o específica que se van a ver relacionados a los objetivos que nos vamos a plantear, es decir, al problema de programación lineal. Recuerden que cuando hablamos de problemas de programación lineal, nosotros vamos a buscar maximizar o minimizar algo. Y esta maximización va a tener una cantidad de recursos limitados. O esa minimización también va a tener una cantidad de recursos limitados. Entonces, todo eso se debe de modelar. ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Miren, esto ahí viene la primera actividad. De esto es con respecto a lo que teníamos que ver. Hemos ido quizás un poquito más rápido para compensar el feriado. Ustedes van a hacer como tarea, antes de aquí tenemos un receso, como las clases hasta las 8, son las 7, la clase es hasta las 8, ¿no? Sí, profesor. Entonces tenemos una hora si alcanzamos a revisar un ejercicio. Entonces esto sería respecto a la tarea que nosotros teníamos pendiente. Recuérdense que la semana pasada no tuvimos ninguna clase por el tema del feriado. Entonces con esto prácticamente nos estamos nivelando. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, primero este es el objetivo de la tarea, ¿no? Son características fundamentales de la investigación de operaciones, o sea, medir los conocimientos de estos temas, fases de estudio de la investigación de operaciones, tipos de modelos y metodología de investigación de operaciones. ¿Qué es lo que van a presentar? 5 ejemplos de investigación de operaciones aplicando la metodología de investigación de operaciones. Es decir, ustedes van a proponer 5 ejemplos, cualquiera, en donde ustedes van a identificar en el ejemplo qué es lo que se va a hacer. ¿Se va a maximizar o se va a minimizar? Por ejemplo, ustedes pueden plantear un problema de un almacén que va a vender productos y quiere maximizar la ganancia. Entonces el objetivo es maximizar la ganancia. Y tienen que poner algunas restricciones. Por ejemplo, una restricción sería el nivel de presupuesto que tiene para comprar los productos. Otra restricción podría ser los horarios de atención. De repente trabajan hasta las 5 y la mayoría de las ventas se dan a las 5. ¿Ya? Entonces, o podría ser otro ejemplo, o aplicando el mismo ejemplo que tiene otra restricción, es que el pedido de los productos demora en llegar. Entonces, todos ustedes van a poner 5 ejemplos de cualquier caso en donde se plantee un problema de programación lineal. ¿Sí? Solamente van a hacer la expresión, o sea, el párrafo, o los párrafos que involucren al ejemplo, y ustedes van a explicar cuál es el objetivo, maximizar o minimizar. Y cuáles van a ser las posibles restricciones que ustedes planteen. ¿Sí? Eso no lo van a hacer todavía a manera de ecuación porque todavía no hemos aprendido